Ya, hoy día entonces vamos a llevar lo que son patologías del oído interno, ¿ya? Como se habrán puesto a ver o tal vez han revisado por curiosidad, en las patologías del oído interno ni siquiera está muy detallado en el manual de otorrinolaringología que les había pasado. Entonces tampoco, porque es más de especialidad, más propia de especialidad, pero intentaremos abarcar, ¿ya? ¿Qué pasa conmigo? Vamos, o sea, vamos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Ya habíamos hablado que el oído interno comprende posteriormente a la cadena ossicular, que viene a ser el martillo, yunque y estribo, ¿no ve? Que posteriormente vamos a llegar al vestíbulo y la cóclea, ¿ya? Entonces, en base a estos dos vamos a hablar el día de hoy. La primera es una que siempre ha estado en debate porque mayormente se considera una patología tanto de oído medio como de oído interno, ¿ya? Entonces, la osteoclorosis, más que todo, es el crecimiento del hueso de un exceso del crecimiento del hueso que va a inmovilizar tanto el estribo y va a comprimir parte del oído interno, impidiendo que esta llegue a producir la transmisión de vibraciones para el oído interno. La etiología es una enfermedad hereditaria. La causa más común, o sea, por la que los pacientes acuden a consulta, es por la pérdida auditiva, una hipoacusia que van a presentar. Mayormente va a aparecer de los 20 a los 60 años, ¿ya? Esto también puede ser una pérdida neural. ¿Por qué? Porque al momento que esta región ósea va a ir comprimiendo tanto la parte sensitiva como la parte neural. Entonces va a comprimir todo lo que es el nervio auditivo, ¿no ve? Y posteriormente va a llegar a causar una hipoacusia neurosensorial. Alrededor del 10% de los adultos presentan esta evidencia de osteoclerosis, pero mayormente el 1% desarrolla una pérdida auditiva conductiva como consecuencia de esto. Ya la otra es neurosensorial. El tratamiento, sí, mayormente se dice que se puede hacer una cirugía, el reemplazo artificial de otro estribo en vez del lesionado, ¿no? Y también, obviamente, controlando el crecimiento excesivo del hueso. Mayormente se puede utilizar tanto eso. Ahora, si no está muy comprometido el crecimiento del hueso y solamente ha habido una leve compromiso del estribo, entonces también se busca el apoyo de utilizar audífonos solamente para aumentar, amplificar estas vibraciones, ¿ya? Otra de las patologías más comunes para el oído interno van a ser los medicamentos ototóxicos. Dentro de estos vamos a ver que va a haber tanto de síntomas cocleares como de síntomas vestibulares, ¿ya? Para los cocleares vamos a tener lo que es la hipoacusia neurosensorial y los acúfenos. Y para los vestibulares, el vértigo y la inestabilidad, ¿no? Y estos van siempre mayormente acompañados. Ambos tipos de estos síntomas pueden aparecer asociados o no, dando lugar a síndromes cocleares vestibulares o cocleovestibulares. Ahora, ¿por qué van a afectar estos dos? Como ya he revisado en farmacología, esto va a depender según la dosis que se inicia del medicamento, la duración del tratamiento del medicamento, la insuficiencia renal que este va a comprometer, ¿ya? Hay otros que son, obviamente, como el acetil salicílico, que es la aspirina, que en dosis pequeñas no afecta tanto, pero arriba de 375 miligramos va a llegar a afectar, ¿ya? La administración conjunta de estos fármacos también obviamente se va a potenciar esto, ¿ya? Y también siempre va a haber una predisposición genética. De- Uno de los más importantes son los aminoglucósidos, ¿ya? Dentro de estos vamos a tener la streptomicina, neomicina, gentamicina. Uno de estos es la streptomicina, ¿no? Que causa más daño en porción vestibular que la porción auditiva del oído interno. Si bien va a haber un vértigo y va a haber dificultades, entonces, como habíamos mencionado, va a haber una inestabilidad de la persona. Va a haber la pérdida de la marca de la sensibilidad vestibular y puede persistir y a veces de forma permanente.
Por eso es muy importante que los tratamientos con aminoglucósidos no sobrepasen los 10 días. Una vez que pasan esos 10 días, se tornan de forma tóxica. ¿Ya? También va a haber una pérdida de dificultad al caminar, sobre todo en la oscuridad, y la osciloscopía. Pero oscilopsia, una sensación en que el entorno rebota a cada paso. Eso es la oscilopsia. Oscilopsia, ¿ya? Alrededor del 4 o 5% de los pacientes reciben de 1 gramo día durante una semana. Entonces aquí es donde les mencionaba que no tienen que sobrepasar los días, porque llegan a sobrepasar los 10 días y puede llegar a haber compromiso del oído interno, ¿ya? También dentro de estos va a haber una mutación del DNA mitocondrial que predispone a la autotoxicidad por aminoglucósidos. También dentro de esto va a estar la neomicina, que va a tener un efecto cocleotóxico. Cuando se administra en grandes dosis por vía oral o por irrigación colónica para la esterilización intestinal. Ya, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otros ototóxicos que vamos a tener también va a ser la kanamicina y amikacina, que también tienen este potencial cocleotóxico, cercano al de la neomicina. Puede también causar hipoacusia profunda y permanece sin alterar el equilibrio, o sea que no va a llegar a causar vértigo. ¿Ya? La gentamicina y la tobramicina tienen toxicidad vestibular y coclear. Entonces esto podemos llegar a tener tanto la hipoacusia como también problemas a nivel del vestíbulo. Entonces, por ende, va a causar inestabilidad y vértigo. ¿Ya? La vancomicina puede causar hipoacusia, sobre todo en la presencia de la insuficiencia renal. Va a haber una menor eliminación del fármaco, entonces por ende también va a llegar a causar esta hipoacusia. ¿Ya? Otro es el ácido etacrínico y la furosemida, que por vía intravenosa han causado hipoacusia profunda y permanente en pacientes con insuficiencia renal. Eso debido obviamente también asociado a la eliminación del fármaco. ¿Ya? Y aquí también tenemos la asociación tanto de estos con los aminoglucósidos. Si tenemos la asociación de estos dos y no sabemos manejar, vamos a tener una mayor predisposición de que el paciente pueda llegar a presentar esta hipoacusia. ¿Ya? Los salicilatos también en dosis altas. Mayor de 12 comprimidos, que hemos hablado. Perdón, no era 375, era 325 miligramos. ¿Ya? Y estos llegan a causar hipoacusia y acúfenos en forma transitoria. También tenemos la quinina y sus sustitutos sintéticos que también pueden causar hipoacusia transitoria. ¿Ya? Otro de las patologías más comunes también, aquí tenemos ya la presbiacusia, que es la pérdida de audición relacionada con la edad. Esto es obviamente para las personas adultas, ¿no? Las personas mayores, que obviamente las consideramos mayores a partir de los 60 años o 65 años. Esto comienza gradualmente desde los 20 años y va a ir gradualmente o progresivamente a llegar a tener una hipoacusia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores más importantes para tener el diagnóstico o poder indagar dentro de los factores de riesgo para estos pacientes? Uno, obviamente, va a ser el tipo de trabajo que han tenido estas personas o que tienen estas personas. No es lo mismo que un trabajador de oficina a un trabajador de minas, ¿no? Obviamente la exposición a sonidos fuertes y obviamente no va a ser de la noche a la mañana, va a ser por desgaste tanto de los huesos de la cadena circular como también de la perilinfa y la endolinfa que van a tener dentro de la cóclea. También de las células ciliadas. No va a ser, por eso es que es muy importante saber en qué trabaja, dónde trabaja. Y no es lo mismo también dentro de la mina o de un paciente que esté en la minería que realice trabajos de administración a un paciente que que sea todo el tiempo con perdón chicos, con los trabajos de hacer trabajo de dinamita, perdón, con los taladros que tienen ahí adentro, ¿no? No va a ser lo mismo. Lo mismo que no es una persona que está también en ambientes de salud,
con un paciente que trabaja dentro de fábricas industriales. Por eso siempre se les pide que tiene que tener equipos de seguridad, ¿ya? Obviamente dentro de esto se asocia que los varones resultan ser más afectados porque tienen más asociación a estos trabajos, ¿ya? Sin embargo, esta pérdida suele ser compensada por la lectura de los labios. Entonces, eso también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque un paciente que va a estar eh, mayormente, ¿por qué no tenemos la consulta de estos pacientes? Porque mayormente siempre vamos a tener que estos pacientes van a ir cuando recién esté afectado en gran parte, no cuando está afectada parcialmente. Ya, cuando tiene una hipoacusia de moderada a severa, recién van a acudir a la consulta, y no así cuando tengan una leve, ¿ya? Entonces aquí lo que habíamos mencionado la anterior vez, los tipos de hipoacusia que va a haber, ¿no? Entonces, mayormente el paciente va a llegar con hipoacusia severa. ¿Por qué? Porque al tener hipoacusia leve, el paciente va a decir, no, tal vez tengo un problema, tal vez es un tapón seroso, entonces veremos que se vaya cambiando y lo va postergando, ¿no? Entonces tenemos que, obviamente, si una persona o un familiar tiene ese tipo de patología de base, hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Con un tapón seroso o una hipoacusia. Entonces es muy importante que tengamos en mente eso, ¿no? Y también es muy importante que a la larga nosotros ayudemos o hagamos un diagnóstico dependiendo de los factores de riesgo y también de los diagnósticos diferenciales que podamos presentar o que pueda llegar a tener estas patologías. ¿Ya? Los síntomas más frecuentes que es, él habla de los demás y suena entre dientes o no realiza una buena articulación de la palabra. Las conversaciones son difíciles de entender para él. ¿Por qué? Porque a veces cuando está en plena conversación, él puede escuchar una palabra y puede él comprender otra palabra, ¿ya? Las voces de los hombres son más fáciles de entender que el de las mujeres. Eso cuando están intentando vocalizar, obviamente de las personas, de los varones, es más grave la voz, entonces para ellos es más entendible, tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Ya? Algunos sonidos parecen demasiado ruidosos o molestosos, porque ellos cuando estén hablando con una persona no van a llegar a distinguir bien la palabra, sino lo que van a escuchar son ruidos que para ellos solamente son ruidos, no van a ser palabras para ellos, ¿ya? Y mayormente estos siempre van a tener problemas, si lo ven en personas jóvenes, ellos van a tener problemas para la fonética tanto de idiomas como del propio idioma nativo que tenga, ¿ya? Puede haber zumbidos entre uno o en ambos oídos, entonces también puede ser, dependiendo de la audiometría, va a ser o unilateral o bilateral, ¿ya? Después, el diagnóstico ya hemos mencionado se va a hacer por medio de la audiometría y posteriormente descartar también. Normalmente se asocia esto a tapón ceruminoso. Entonces, ojalá que pase estos problemas del coronavirus y vamos a intentar hacer un lavado por, de oído, ¿no? Entre nosotros o ver cómo realizarlo, ¿ya? El tratamiento va a ser evitar ruidos fuertes. Ahí viene de parte de las fábricas o de los mineros que tienen que ser dotados de estos tapones, ¿ya? Obviamente van asociados tanto evitar los ruidos fuertes con la utilización de tapones para los oídos. Otro, utilizar audífonos en uno o en ambos oídos. Cuando la persona ya está diagnosticada, entonces para que esto no se agrave más, es bueno que ya también se le indique a la persona, si es joven, que vaya utilizando para que esto no vaya empeorando, ¿ya? Y posteriormente también las personas van aprendiendo a leer los labios, ¿ya? Y esto ya se ha puesto como parte de tratamiento en algunos pacientes, ¿ya?